Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y así conocerás los requisitos para poder hacerlo. Y de paso, al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que tenemos lecturas privadas personalizadas. Me quedan muy poquitos cupos para lo que queda de octubre. Si tú quieres la tuya, separa tu cupo rápido. Y además quiero comentarte que pues son lecturas de 1 hora en las cuales tú puedes preguntarle lo que sea a las cartas. La lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. La escucharás el día que el universo así lo decida. Y contarte que pues no todo tiene que resonar y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario, en el cual también dejo mis datos de contacto para las lecturas, que son los únicos datos para que evites fraudes, ahí hay una lista que dice rituales de limpieza, que te recomiendo muchísimo hacerlo. Y ahí también está el video del signo ascendente. Comenzamos con este primer mensaje general de parte de los angelitos para todos los Géminis y en este momento les dice, siento que tienes una capacidad o unas ganas siempre de defender, de hacer justicia, pero es tiempo de tener cuidado con eso. Me dice que habrán muchos ojos encima tuyo. Me ha resonado mucho durante estos días decirles esto a Géminis. Sientes como esa necesidad de siempre estar allí defendiendo al indefenso, de poner la cara por situaciones que te parecen injustas, pero ten mucho cuidado, ¿sí? Tiempo de pensar con cabeza fría cada uno de los pasos que vienen. También te dice serás fecundo en hijos y cosechas, o sea que me augura una época de restauración y de prosperidad tanto en tu plano económico como en tu plano sentimental y personal. Y si tú crees que el universo de verdad te va a dar prosperidad en todas estas esferas de la vida, escribe amén ya mismo en los comentarios para que de esta manera tomes esta palabra para ti y la decretes. Bueno, vamos a comenzar en este momento con una lectura para el plano de lo sentimental y del amor y de la economía. Si tú quieres saber qué viene para tu destino, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Vamos a comenzar con el amor, con los que están solteros, que no tienen ningún sentimiento ni relación, así sea casual, con alguien. ¿Qué viene? ¿Qué viene para mis Géminis que están solteros? La carta del cambio. El cambio, definitivamente a todos aquellos a los que parecía que les había caído la roya, dicen en mi país, pues llega una etapa mucho mejor, llega una etapa diferente, llega una persona diferente. Sé que algunos de ustedes vienen como de patrones de locos y locas, de gente psiquiátrica literalmente, pero sí, psiquiátrica porque sé que algunos de ustedes han estado con psicópatas, con narcisistas, con gente que de verdad, o sea, necesita medicación, necesita tratamiento, necesita terapia y de paso resucitar en su vida espiritual. Entonces siento que ha iniciado como un proceso de transformación al interior de cada uno de los Géminis y que eso ha comenzado a atraer gente diferente. Entonces esto es bueno. Miren que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros vibramos termina trayendo algo muy similar. Importantísimo para ustedes tener pensamientos positivos para atraer gente diferente, gente con más inteligencia emocional, gente con más estabilidad emocional. Bueno, vamos a ver qué se viene. También, ¿qué otro consejito? Me dice por ahí va a haber como unos chismes, unos rumores, cuestiones como malucas respecto a una persona con la que vas a empezar a salir, pero te dice en este momento el tarot, no le vayas a colocar atención a eso. Hay gente que lo único que siempre quiere andar haciendo por la vida es como saboteando,
Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito parece que nada les agradará y ni siquiera no es para su propia vida, sino que opinan sobre la vida de los demás. No les des el gusto. Siento que tú puedes tomar la decisión de mantener a esta gente al margen de tu relación nueva que va a iniciar y que dará un cambio. También estos rumores me resuena mucho decirles que es porque ustedes van a empezar a tomar una actitud diferente, sobre todo de no dejarse manipular. Entonces esto va a hacer que cierta gente hable en contra de ustedes. Vamos a ver en este momento qué siente, qué piensa y qué quiere los que están en una conexión de amor. Esta lectura que viene es para los que tienen crush, novio, el amante o el ex, la esposa, al fin, un tipo de conexión aún con alguien. Pueden estar juntos o separados, puede que estén en contacto cero, eso no va a afectar esta lectura. Quiero que en este momento te concentres y digas el nombre de esa persona en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora quiero que repitas tu nombre junto al de esa persona. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta relación, qué te aconseja el tarot. Wow. Saltó esta carta. Muy fuerte esa energía. Ok. ¿Qué siente justo ahora en este momento? Esa persona siente una necesidad súper importante de hacerte una propuesta, de hacerte una invitación, de sacar cualquier excusa para poder estar al lado tuyo. ¿Sí? No sé si están en contacto cero, pero de verdad que puede ser que esta persona esté planeando que en algún tipo de evento social, de fiesta, de algo que vaya a pasar durante estos días de reunión o a través de unos amigos se encuentren. Viene una invitación de parte de esta persona. Vamos a ver qué más nos dice la lectura, si te conviene o no te conviene ir. Eso es lo que siente. ¿Qué piensa? ¡Wow! Léelo tú mismo y eso es lo que piensa en este momento. Arrepentimiento. Alguien que no supo valorar a Géminis. Alguien que definitivamente con Géminis lo ha hecho todo mal últimamente. No hay que decir más. Lo ha hecho todo mal. Y cada cosa mala que le pasa a esta persona yo siento que la ha ganado a pulso, la ha trabajado a pulso. Nada más que decir que en la vida todos empezamos a cosechar el karma que siempre sentimos, ¿sí? ¿Qué quiere hacer esta persona? Terminar con esta tristeza tan difícil. Veo que es alguien que está suplicando que el tiempo de sequía termine. Veo que es alguien que está suplicando que por fin la falta de comunicación entre ustedes dos o como la hostilidad finalice. Pero yo veo que es alguien que se ha ganado, como les digo, a pulso cada sentimiento como de ya no más que Géminis en este momento pudiera estar sintiendo. Entonces pues nada que hacer, nada que decir, cada quien va recibiendo lo que se merece en su vida. Veamos qué viene para esta conexión. Por un lado, una persona que, miren, va a empezar a pasar muchas dificultades. Y veo a través de esta carta que esta persona va a empezar a tener dificultades en el plano de lo económico. Y ahí también se va a acordar de Géminis y va a decir, quiero un nuevo comienzo con él o con ella. El problema aquí es que yo estoy viendo que este nuevo comienzo para Géminis podría ser con esta persona, que lo dudo, o podría estar siendo con alguien más. Porque veo que esto es un nuevo amanecer y nuevo amanecer puede representar reconciliaciones o puede representar que dentro de muy poquito alguien más va a querer entrar al corazón de Géminis. Eso sí, cada uno lo decidirá. Aquí me sale que esta nueva pareja podría estar siendo alguien que conozcan en un viaje o puede estar siendo una persona que conozcan o que ya están empezando a conocer ustedes a través de redes sociales. Entonces, pues mis amigos, les llegó competencia al cucaracho y a la cucaracha. Y me encanta porque es que estos seres a veces se creen como imprescindibles, únicos. La última Coca-Cola del desierto y pues no lo son. O sea, allá afuera hay más peces en el mar. Sino que a veces uno enamorado, como tiene el cerebro llenísimo de dopamina, literalmente está drogado. Y piensa que el único que existe es este ser. Y pues no.
Ya ven que uno puede sobrevivir y ya ven que llegan nuevas personas a hacer un nuevo comienzo. ¿Qué te aconseja? Sanar tu corazoncito por ahora, sanarlo, la carta de la regeneración. Regenerar un tejido es que vuelvan a nacer esas celulitas poco a poco para que se llene ese vacío de la manera adecuada. Entonces es tiempo de dedicarte a sanar, ¿sí? A esta persona le va a tomar o le está tomando como por un baldado de agua fría el cambio de actitud que estás teniendo, me dice la carta del imprevisto, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo lo va a estar? Desesperado. Vas a tener que aprender a no dejarte manipular, ¿sí? Vas a aprender que Géminis tiene un criterio que no se puede dejar chantajear por alguien más. Porque esta carta de la desesperación, de cierta forma también es una manipulación con la gente. Es como la carta final que se juega, y es esto, la carta final que esta persona se puede estar jugando al mostrarse desesperado, al mostrarse, no sé, vulnerable, para generar lástima y para que tú como que te retractes de tomar una decisión definitiva. No lo sé, mi querido Géminis, yo deseo con todo mi corazón que sanes de toda esta situación, pero creo que jugarse como última carta la desesperación y la manipulación no está bien, ¿sí? Ten mucho cuidado con esta invitación, no me da mucha confianza, la verdad. Miren que aquí está la desesperación, las dificultades, la tristeza, lo imprevisto. No es que me dé mucha paz y mucha tranquilidad lo que el cucaracho quiera venir a buscar. Vamos a ver en este momento qué viene para la parte económica de todos. No, les voy a sacar una carta aquí porque de verdad que no me dejó en paz. Eso. Angelitos, denos un mensaje para mis Géminis. Saben que yo rara vez saco por acá cartas de ángeles, pero lo quiero hacer. Géminis, respecto a esta relación, los ángeles te recomiendan en este momento fortuna en tus viajes y viajero. No, definitivamente te conviene una persona que o vas a conocer en un viaje o una persona que está lejos. ¿Ok? Bueno, veamos ahora sí que viene para la economía. Para los que están sin trabajo, siento que hay alguien que les está jugando una mala pasada para que ustedes no consigan trabajo. Puede ser incluso con la misma envidia. Recuerden que la envidia es la peor brujería y que es 24/7 y gratis. Les recomiendo hacerse la limpieza del huevito y el decreto de abre caminos que está en el primer comentario en la lista de limpiezas. Hagan ese decreto durante 30 días para que comiencen realmente a abrir su camino. Para los que están con trabajo, me dice que se acerca la firma de un contrato que ustedes están esperando sale a su favor, un negocio, un pacto, un acuerdo, sale a su favor. ¿Listo? Entonces, agradecimientos al universo por esto. Número de la suerte, el número 6. Y agradecerles y bendecirles por haber llegado hasta este punto de parte de todos nuestros peluditos. Tenemos 25 gatitos y 4 perritos fijos y otros que van y vienen en esta casa, ¿ok? Que son de la vereda. Contarles que tenemos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada. Vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios durante la semana. Y vamos a estar en los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Recuerden que sus preguntas pues de los comentarios participan en un sorteo, pueden que ganen o pueden que no. Contarles que los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video y contarnos cuál es el nombre de la fruta que aparece durante el video. Y si les gusta sí o no y por qué. Bendiciones a todos y los llevo en mi corazón. Saludos de parte de todo el refugio. Chao, chao.